A esta hora de la mañana vamos a hablar de empresa, de innovación. Lo hacemos con Cristina Fanjul, directora del CEI Asturias. Cristina, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. La recibimos con una excusa. La excusa es que desde hace 15 días es presidenta de la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresa e Innovación. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué puede aportar Asturias a esta asociación y qué puede, yo digo, aprender Asturias de esta asociación o recibir? La verdad es que cuando hablamos de temas como el emprendimiento sería absolutamente impensable que pensáramos en abordar un reto así de forma aislada. El asociacionismo, la colaboración entre los centros en un ecosistema que está cambiando completamente, los agentes van cambiando de roles, es cada vez más importante reforzar esos lazos y esas sinergias. Yo creo que este nuevo ciclo marcado por la presidencia de ANCES lo que puede hacer evidentemente es reforzar el posicionamiento de Asturias dentro de un marco nacional, de un ecosistema que está en continuo cambio. Y desde luego también considero que esta posición dentro de la asociación pues va a traer una serie de participación en foros estratégicos, de la posibilidad de coordinar y de marcar un poco las líneas maestras que va a beneficiar también a nuestro ecosistema y a nuestros emprendedores. Claro, era aquello de uno solo va más rápido y acompañado va más lejos. Desde luego. De hecho, es que hablando en emprendimiento tiene que ser la unión de distintos agentes, cada uno de ellos aporta algo para hacer la vida del emprendedor más fácil. Entiendo que será una colaboración no solo en el funcionamiento interno del propio centro, sino... No lo sé, si hay colaboración también entre las empresas que ustedes ayudan o acompañan. Sí, sí, desde luego. Al final los CEI somos unos organismos que trabajamos muy a pie de calle. Al final nuestro servicio está en el contacto directo y en el acompañamiento que prestamos a todos los emprendedores y sería impensable pensar en una asociación que solo se centre en nuestra mutua relación y no repercuta también en servicios que mejoren también el conocimiento y la colaboración entre estas empresas, startups, emprendedores. Claro, para que estas empresas tengan a lo mejor una oportunidad de... no sé si decir como un mercado más grande, se podría decir, pero también puedan resolver problemas con la experiencia de otros lados. Totalmente. En la vida del emprendimiento, al final, el estar acompañado dentro de personas que comparten tus inquietudes, que tienen tus necesidades, algunos que han avanzado un poquito más en el camino y que ya te pueden decir por dónde han ido caminando, es muy importante. Yo diría también que cuando hablamos del emprendimiento del CEI, la misión del CEI es apoyar las empresas muy innovadoras, las startups, empresas de base tecnológica. Esas jamás se plantean desde el punto de vista de resolver un problema regional o un problema nacional. Muchas de ellas ya nacen con el propósito de ser globales. Obviamente empiezan por un territorio que es conocido, regional o nacional, pero tienen que dar el salto internacional muy pronto. Bueno, ahora está a golpe de clic la internacionalización, ¿no? Es mucho más sencilla. Totalmente. Para ellos forma parte desde su embrión, desde el momento en el que nacen tienen que pensar en acceder, esos retos son globales y tienen que pensar en acceder y competir en esos mercados y al final la vida de nuestras asociaciones tiene que transitar y tiene que hacer de puente para que esas empresas lleguen en las mejores condiciones posibles. Bueno, claro, le voy a hacer esta pregunta y que me la resuma en poco tiempo va a ser difícil, pero ¿cómo está Asturias en el campo de la innovación ahora mismo? Pues curiosamente, para los que trabajamos a pie de calle, formamos parte de una realidad que a veces no es del todo conocida por el público en general. Yo diría que todos los indicadores muestran que Asturias está consolidando una apuesta grande por la innovación, para hacer de la innovación, para hacer del conocimiento el vector por el que vamos a terminar de desarrollar nuestro desarrollo territorial. Yo me dedico al mundo de los emprendedores, soy consciente de que no es el único vector. Estamos hablando de pymes, estamos hablando de empresas, estamos hablando de generar talento suficiente para poder acompañar todos esos proyectos empresariales, pero desde hace tiempo se tiene la sensación, no solo la sensación, sino se va plasmando que para resolver esos retos sociales, el mundo de los emprendedores, la generación de un nuevo tejido empresarial diversificado que responda a esos retos es tremendamente importante. Yo me siento muy orgullosa de representar a ese ecosistema. Claro, la gente tiene que saber que sin innovación y conocimiento no habrá nada. Sería absolutamente, quizás hace años. Digámoslo así. Tal cual. Quizá hace años se podía considerar que la innovación era una opción, ¿verdad? Bueno, opta por esto porque ahora mismo ya no es que te va a ir mejor, es que va a ser indispensable que acudas a la innovación para poder resolver esos retos de futuro. Todo cambia muy rápido la tecnología, vas a tener que incorporar tecnología o vas a ser capaz de generar esa tecnología. Cambia muy rápido el mercado, las apetencias del mercado, las apetencias de los consumidores, lo decías al principio, a golpe de un clic está todo. Eso hace que los consumidores evolucionen muy rápidamente y tú tienes que estar pendiente y saber evolucionar. Eso sin innovación sería imposible. Y en todos los sectores, entiendo. ¿O hay alguno que predomine más que otro? En todos los sectores. Bueno, ahora mismo estamos en un boom, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, quizá porque hemos descubierto esa parte generativa. Es verdad que lleva con nosotros desde hace tiempo, pero la inteligencia artificial y todas las herramientas que le acompañan y todas las tecnologías, que no solo una, desde luego va a ser capaz de permear en muchísimos sectores. Sería impensable a día de hoy hablar incluso de salud, de proyectos biotecnológicos, de proyectos que afectan a la salud, sin pensar también en una capa digital que les pueda acompañar.
estamos en una transición energética, que además aquí en Asturias conocemos bien y nuestro tejido se está posicionando en esa transición. Sería inviable abordar esa transición, aunque estemos hablando de proyectos de ingeniería, si no incorporamos temas digitales, ¿no? Todo, desde luego, está interrelacionado en un mundo que tiene unos retos cada vez más movibles y cada vez más rápidos. ¿Les llaman a la puerta muchos proyectos con la IA? Pues nos llaman muchos proyectos con la IA, pero es más, pensamos que hay más gente ahí fuera que todavía no nos está llamando a la puerta. Y esa también es una de la labor que hacemos desde el CEI. Desde nuestro arraigo dentro de la Consejería de Ciencia hay una parte de transferencia de conocimiento, de una transferencia de tecnología. Nuestro consejero además tiene un especial empeño en intentar crear un itinerario cada vez más fluido. Tenemos que ser capaces que toda la inversión que hacemos en talento investigador, el I+D que se genera en los centros públicos, en los centros privados, encuentre una vía de llegar al mercado, y una de las mejores vías es crear una empresa. ¿Y cuántas empresas más o menos están acompañando ustedes ahora? Pues nosotros trabajamos con unas grandes cifras. En el año, para que te hagas una idea, más o menos solemos trabajar intensivamente con 150 proyectos, pero eso significa que nos han venido a hablar, como decías, probablemente más de 200 o más de 300. Al final, si damos un resultado cuantitativo, más o menos te diría que anualmente estamos apoyando la creación de unas 30 empresas altamente innovadoras, y de esas 30, aproximadamente 20 tienen un perfil de generar su propia tecnología, de ser empresas de base tecnológica. Eso significa que dentro del mundo del emprendimiento, que es muchísimo más amplio, somos un conjunto, obviamente un conjunto pequeño, un conjunto pero con muchísimo valor añadido. Y generan empleo. Generamos empleo, y además no solamente se genera empleo, sino empleo altísimamente cualificado. Si somos capaces, por ejemplo, en nuestros centros de generación de conocimiento, en nuestra universidad, sumamente potente en algunas de las carreras que generan conocimiento, si a veces el mercado laboral no es capaz de absorber determinadas especialidades, ¿por qué no pensar que esas personas pueden generar esos propios proyectos empresariales, darse empleo a sí mismos y dar empleo a toda esa comunidad de especialistas que se está generando en ese entorno de grupo de investigación, y poder asimismo tener más impacto con esas investigaciones? Es el valor añadido. Sería el círculo perfecto, ¿no? Como lo está haciendo. Y, bueno, eso le iba a decir, el círculo se da entonces, el círculo perfecto. Se da, sucede. Claro, pero mire, yo le estoy escuchando, ¿no? Y entonces pienso, dice, son muchas más las empresas o las personas que no muchas más, sino que hay mucha gente también que no les llama todavía. Y pienso, alguien que nos está viendo dice, claro, yo tengo una idea o tengo una propuesta, pero no tengo una propuesta de esta base tecnológica o tan digital, digamos. También puede acudir a ustedes. También puede acudir, y es más, a veces cuando todavía es muy desconocido el mundo del emprendimiento, lo que hay que tener es primeras conversaciones. Lo que hay que hacer es incentivar que se generen esas conversaciones, porque si no suceden, nunca va a suceder el resto, ¿no? No pasa nada, estamos muy acostumbrados a hablar con gente que nos cuenta las ideas que tienen en la cabeza, y lo que hacemos es ayudarles a organizarlas. ¿Que tienen un germen tecnológico para generar una empresa de base tecnológica? Bueno, pues tenemos un itinerario con unos instrumentos, pero el mundo no se acaba en las empresas de base tecnológica, y muchísimo menos el emprendimiento. Hay otras herramientas, y hay que decidir cuáles son las mejores herramientas para poder apoyar ese tipo de ideas que tienen las personas. Claro, ya me lo dijo de alguna manera, pero no sé si me puede especificar un poco más en qué campo se centra la innovación en Asturias. Claro, lo dejaba usted como muy abierto, ¿no? Decía, sí, biosanitario, transición ecológica. Exacto. Lo cierto es que en esos, vamos a suponer, 30 proyectos puestos en marcha, hay una variabilidad, porque al final pues el proyecto va a depender de la experiencia que tenga acumulada, de la formación y de las oportunidades que haya visualizado. Yo diría que efectivamente hay una parte digital importante, pero ojo, hablamos de digital como si fuera un sector en sí mismo, cuando a través de un proyecto digital te puedes dirigir al mercado, al ciudadano, al consumidor, pues con una plataforma, con un marketplace, etcétera, o puedes crear algo más especializado que haga que tu modelo de negocio no vaya a ese consumidor, sino vaya a otras empresas. Las ayudes en sus propios retos de innovación, les plantees herramientas, les plantees instrumentos capaces de incorporar y de generar también y de gestionar la propia innovación que está llegando a las empresas. Hay proyectos que son en el ámbito de la salud, proyectos que pueden tener relación, por ejemplo, con la ingeniería. Tenemos una amplísima tradición en ingeniería aquí en esta región, y al final, pues en el mundo biomédico, en el mundo de la aplicación de esa ingeniería al sector de la salud, hay muchísimas oportunidades. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de prótesis o si estamos hablando de cualquier aparato, de cualquier device que vaya incorporado, ¿no? en alguno de los tratamientos o perspectivas de la salud. Tenemos retos energéticos. Al final, los grandes proyectos energéticos, como bien sabemos, pues están vinculados también a esa transición entre energías sostenibles, pero es que ese proceso hay que gestionarlo, hay que medirlo, hay que monitorizarlo, hay que crear aplicaciones que sean capaces de que esos sistemas se vuelvan cada vez más inteligentes para gestionar todos esos retos. Pues también tenemos proyectos de ese tipo. Otros proyectos están relacionados con nuestro propio patrimonio.
cultural, tradicional, industrial, y a veces ahí hay oportunidades que también los emprendedores son capaces de resolver y plantearlos, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, del reciclado, hablamos, por ejemplo, pues de la recogida de plásticos de los créditos de carbono, es decir, hay una amalgama de proyectos que me encantaría poder hablarte de todos y cada uno de ellos, porque lo cierto es que cada uno tiene un factor emocionante. Mire, ahora que preside usted la Asociación Nacional, ¿Asturias compite en igualdad de condiciones? ¿Echa en falta algo en Asturias? O os lo pregunto de otra manera, ¿qué necesita Asturias para seguir dando pasos hacia adelante? Pues lo cierto es que yo quiero transmitir una imagen en positivo, porque a veces los que estamos a pie de calle, te decía al principio, damos por supuestas una serie de elementos que a lo mejor el gran público no es capaz de conocer. Sí, estamos en buena posición. Sí, hay una realidad aquí en Asturias que además, a través de indicadores, se manifiesta como algo absolutamente bueno y que está a la cabeza. Y para ello, pues por ejemplo, tenemos que ir a algún tipo de indicador, ¿no? Hay un indicador que la última ley que ha puesto encima de la mesa, en este caso en el ámbito nacional, la Ley de Empresas Emergentes, todo el mundo la conocemos como startups, pues ha creado un mecanismo que es la certificación de esas startups. Al final, pues eso es un observatorio de cuántas startups se están generando en el tejido nacional. Bueno, pues ahí Asturias tiene un peso, es de las únicas 5 regiones que tiene un peso mayor al que le corresponde a su PIB. Es decir, ese es un indicador estupendo, porque dice que nosotros contribuimos a ese tejido y a generar este tipo de emprendimiento de alto rendimiento, con potencial de crecimiento, por encima de lo que nos correspondería con nuestro peso. Eso es un dato que, si lo somamos a la generación de actividad que tenemos aquí en la región, pues al final nos traslada una imagen en positivo. Claro, yo la oigo y parece que todo es maravilloso, pero yo no acabo de creerla, porque me imagino que usted en alguna reunión con el consejero le dirá: Borja, qué bien nos vendría esto. La verdad es que discutimos muy poco, porque ya te digo que yo creo que el consejero, obviamente, además por su perfil... No es discutir, es proponerle o intentar... Proponemos, sí. Yo creo que él está haciendo un gran esfuerzo desde la consejería en adaptar muchos de los instrumentos, algunos que existían, y darles más potencia para poder generar y para poder poner encima de la mesa más instrumentos que apoyen este tipo de emprendimiento. Eso está funcionando. Hombre, si pudiera pedir carta a los Reyes, al final, pues evidentemente, más presupuesto probablemente significaría más acción. Ojo, más presupuesto, más recursos humanos probablemente, ¿no? Que estuviera un poco más alineado y que a lo mejor los emprendedores conocieran estas oportunidades de acompañamiento, de generación de proyectos desde una fase antes, ¿no? Que no salgan al mercado y de repente se vayan encontrando este mundo, quizá que en su fase formativa vayan teniendo ya contacto con lo que significa el mundo del emprendimiento. Nosotros somos un ecosistema en desarrollo, no podemos competir en algunos indicadores con ecosistemas pues que tienen mucha más trayectoria, pero desde luego se está haciendo un esfuerzo muy notable por articular todos los elementos que forman parte del ecosistema, en inversión privada, corporaciones que están interesadas en colaborar, mucha atención por parte de instituciones al fenómeno del emprendimiento. Tenemos iniciativas de EgopTech, lo que se llama, es decir, aprovechar también el potencial de la propia administración para ser un empuje de la actividad de estas empresas startup, generalmente a través de actividades o de compra pública innovadora o de iniciativas de innovación abierta, donde te abres a que quien te solucione tus problemas como administración sea también una startup, ¿no? Inversión privada, ¿la hay? ¿Hay interés? Sí que lo hay. Al final, el camino de una startup, de una empresa de este tipo, tiene que combinar varias fuentes de financiación, ¿no? Hay un gap importante en esas empresas. Cuando tienen la idea, pues empiezan a trabajar en ella. Pero hay un gap importante, que es cómo hago yo que ese producto, cómo termino de poner a punto ese producto, ese servicio, y cómo cubro esa financiación hasta que eso llega al mercado, ¿no? Esa es una financiación que al final las instituciones públicas están poniendo mucho esfuerzo desde el punto de vista privado, pero sería absolutamente implanteable si no hay una financiación privada. Por ejemplo, nosotros hemos dinamizado la iniciativa de la Cuarta Financiación, que es un club de inversión privada, donde participan personas, me gustaría hablarte de ese perfil, porque quizá no son las personas que todo el mundo tiene en la cabeza, son profesionales con querencia por la innovación, que quizá no están preparados para invertir altísimas cantidades de dinero, pero es que esas cantidades de dinero juntas, en conjunto, sí que son un apoyo importante, ¿no? Pues ese club de financiación, desde luego, mueve todos los años una cantidad de inversión cada vez más notable. Y por eso, y con esa finalidad, organizamos también cada 2 años el Asturias Investors Day, que es nuestro gran escaparate, nuestro gran foco de atención para los inversores privados y para la posibilidad que representa el invertir en Asturias. Qué interesante. Y por último, por mencionarlo también, a ver si lo digo bien, el Asturias Talent Paradise, ¿esto en qué consiste? Uy, pues efectivamente, nosotros tenemos una historia a contarnos como región, ¿verdad? Somos un paraíso y nadie lo duda, porque todo el mundo sabe que somos un paraíso natural. ¿Qué tal si le damos una vuelta
vuelta a esa historia y hacemos ver también que nuestra región, además de ser un paraíso natural, es un paraíso de atracción de talento. Asturias Talent Paradise al final es una iniciativa que lo que intenta es cambiar esa historia y además involucrarnos a todos como embajadores de esta historia y contar que Asturias es un buen lugar, es el mismo paraíso para desarrollar talento. Ojo, y no solo desde el emprendimiento, aunque sea la parte que a mí más me interesa. Asturias es un paraíso para venir a investigar con centros punteros que están desarrollando conocimiento a altísimo nivel internacional y pueden y deben recibir ese talento internacional. Es un lugar importante para trabajar, con cada vez un mercado laboral más dinámico que necesita incorporar a trabajadores muy cualificados para poder resolver esos retos que tiene nuestra gran industria para poder seguir evolucionando. Y Asturias es un lugar en el que se puede venir a estudiar de una manera magnífica con una universidad, ahora mismo pública, con el proyecto de venir varias universidades privadas, en el que se puede desarrollar talento que luego esperamos capturar para que quede aquí en la región y desarrolle sus propios proyectos. Pues Cristina Fanjul, directora del CEI Asturias, nueva presidenta de la Asociación Nacional de CEIs de España, de Centros Europeos de Empresa e Innovación. Gracias por venir aquí a hablarnos del funcionamiento del CEI y la verdad que derrocha usted optimismo y entusiasmo. Muchísimas gracias.